Entonces, como les decía, este programa es Cuenta 50 Nariño Blended, que estamos realizando junto con la Fundación Bancolombia, Libertad y en alianza con USAID. ¿Ok? Me gustaría hacer algunos acuerdos previos y lo primero es tener la mejor actitud positiva. Sí, dado que sé que son las 7 de la noche, viene uno cansado del trabajo, que cierto, que el hijo, que el marido, que la cosa, entonces, bueno, ponerle la mejor actitud para que podamos recibir toda esta información, porque además sabemos que las finanzas no son tan sencillas de digerir ni de recibir, entonces, bueno, la mejor actitud. Segundo y tercero, todas las preguntas y opiniones son absolutamente válidas. Aquí no hay pregunta obvia, no hay opinión que hay, no deba ser dicha, no, aquí la idea es que todos ustedes puedan participar, opinar, ¿cierto? Preguntar, porque para eso está este espacio, para salir de dudas. Entonces, el día de hoy nos convoca este taller que ha sido elegido en los 18 grupos, ¿cierto? Que eligieron el tema más votado es ingresos, gastos y ahorro. Y este es un pilar, ¿cierto? De las finanzas personales y, ¿por qué no?, de las finanzas del negocio, porque cuando tú ordenas la casa y aprendes a hacerlo así, ¿cierto? Será más fácil ordenar la empresa, ordenar el emprendimiento y ordenando la casa puedes ordenar todo afuera. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Bueno, entonces ya les dije mi nombre, Sandra Novoa, hago parte de este equipo hace ya bastantes añitos y con todas las ganas de poder compartirles esta información. Entonces ya sabemos qué es ingresos, gastos y ahorro. Entonces pregunta y los leo por el chat. ¿Qué esperan de este taller? ¿Qué esperan aprender cuando se les habla de ingresos, gastos y ahorro? A ver, ahí en el chat, ¿quién me cuenta? ¿Quién me dice? Mm, ¿Qué se le viene a la mente cuando le dijeron, bueno, ingresos, gastos y ahorros, yo quiero ese taller? O, a ver, no sean tímidos, pueden activar ahí el audio o escribirme ahí por el chat que los estoy leyendo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué podríamos esperar de este taller? Yo soy estudiante de contaduría pública, Ok. entonces es algo aparte de mi carrera. eh, Podría decir que es un taller que se podría beneficiar las demás personas, porque así aprendemos a llevar cada de nosotros, pues nuestras finanzas un poco más organizadas. Y a qué quiero llegar con esto es que la finanza como tal, nos vamos a la organización para ahorrar y no tener gastos infructuosos que no pueden ser como de manera, se podría decir más libremente, eh, de manera pues rápida, o sea, Ok. eh, no sé si me hice entender. Te entiendo perfecto, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu compartir. Qué bueno que tengas esa claridad aquí por interno, aquí por el chat. Me dicen que para ser más organizada y consciente, para aprender a diferenciar, ¿cierto? Las clases y los conceptos en la economía familiar y personal y para aprender a manejar o ser más organizados. Bueno, todo esto hace parte de lo que vamos a aprender el día de hoy, pero lo más importante, como hemos dicho nosotros desde el principio, es ese poder darme cuenta, ¿sí? Ninguno de nosotros puede hacer un cambio o arreglar algo o modificar algo si no sabemos que lo estamos haciendo mal. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras finanzas, es que no tenemos idea que lo estamos haciendo mal. De hecho, estamos tan convencidos que lo estamos haciendo bien, que lo hemos hecho así toda la vida. Entonces, estos espacios, ese taller, todo este programa en el que ustedes están participando, es para eso, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿sí? Darse cuenta en dónde se están equivocando para poder corregirlo y en dónde están acertando para poder potencializarlo. Me encanta la participación. Y entonces aquí eso es lo que vamos a hacer, aprender algunos conceptos, algunas herramientas y ese darme cuenta de cómo lo estoy haciendo. Bueno, muchísimas gracias por su activa participación. Eso me pone muy contenta porque no me siento solita aquí con la pantalla. Listo. Em, Se me había pasado algo súper importante. Ahí por el chat, mis compañeros les están compartiendo el link para que puedan inscribirse, para que puedan marcar su asistencia a este taller. Entonces, los invito que mientras yo voy conversando por aquí, mientras algunos vamos hablando,
puedan diligenciar ese formato, ese formulario. Está ahí, mi compañero Sergio Díaz lo está compartiendo. ¿Sí? Los invito a que en cualquier momentico le den clic y puedan marcar su participación ahí. Ingresan, par de daticos y ya quedan con su participación y su asistencia activada. Listo. Entonces, así con esta super participación, yo les quiero preguntar por aquí, uno que me diga, ¿qué haría si se gana el baloto o la lotería? Uno que me dé una idea. ¿Qué harían si se ganan el baloto o la lotería? Pues en mi caso, ¿Sí? estando como un adolescente, pues siempre vamos a pensar, ay, no, me compro ropa, bueno, etcétera. La Pero ya fiesta, más la allá, rumba. exactamente, más allá podríamos, lo primero que haría yo sería compartir pues la noticia con la gente más cercana que sería mi mamá y mi hermana, ¿cierto? Ujú. Y a partir de esto, pues tener una asesoría financiera y guardar algún capital o invertir en algún negocio, que sería emprender como tal. En mi Me caso, encanta perdóname, te interrumpo, me encanta que vas a hacer algo que muchos no hacemos y es contratar a un experto para que me ayude, ¿cierto? Eso es lo primero, me encanta. Muy bien. pues en mi Eh, caso, nosotros tenemos nuestro emprendimiento, sí. entonces sería lo obvio invertir en nuestro emprendimiento, seguir un poco más avanzado y Ujú, lo demás ya sería pagar deudas que tenemos del mismo y sí. tener un capital guardado en alguna entidad financiera, en este caso algún banco, para tener algo a futuro. Ok, muchísimas gracias. Muy centradito, ¿no? Yo creo que ese es el sentir de muchos. Todos decimos, no, si yo me ganara, si yo hiciera, entonces yo saldo las deudas, dice por aquí José, nos dice saldar deudas y luego invertir en propiedad raíz. Yo siento que muchos de nosotros, cuando está frente a la posibilidad, ¿cierto?, de una lotería o de un gran premio, uno siempre tiene una gran idea en su cabeza y eso lo vamos a retomar ahorita. Ténganlo ahí. Tengan esa idea de lo que ustedes harían con ese dinero, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasaría si yo les cuento lo siguiente? ¿Sabían ustedes que 7 de cada 10 personas que se ganan la lotería vuelven a su misma situación a lo largo de 3 o 5 años? Incluso algunos quedan peor. No sé si lo habían escuchado, no sé si lo saben o lo sabían, pero son estadísticas y está comprobado. Pasa un tiempo y vuelven a estar igual. ¿Ustedes se habían escuchado eso? Yo Sí, sí. Sí, ¿alguien ha yo Sí, tenido un sí, caso profe. cercano? yo sí. ¿Tú sí? Buenas, Cuéntanos un buenas, poquito. buenas. ¿Puedo hablar? Claro que sí, adelante. Buenas noches para todos. Mi nombre es Buenas Pedro noches. Díaz, aquí de Pamplonita, norte de Santander. Bienvenido. Gracias. En el caso de lo que usted dice de que por un ejemplo, de 10 que se ganan la lotería, 7 o 8 vuelven a como estaban cuando Ujú, empezaron. Y es que uno se vuelve loco. Cuando tal uno cual. no tiene conocimiento y cursos como el que usted nos está dando, entonces uno no sabe qué hacer. Entonces uno empieza primero a prestarle a los amigos, a prestarle a los familiares, que esa plata no vuelve. Y uno empieza a gastarla, y si uno no tomaba, a tomar, y si uno no, bueno, mejor dicho, uno se vuelve un despelote. Así Y es. eso se pasa a la mayoría de la gente, y no solamente con la lotería. Por lo menos en el caso, yo vivo aquí en el pueblo, en un pueblito en Pamplonita, y yo veo que la gente del campo trabaja, como decimos vulgarmente, trabaja como unas mulas. O sea, trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 7 de la noche, y el sábado y domingo se gastan todo en guarapo y en cerveza y acaban con todo ese capital que se ganan duro y así, y siempre están pobres y siempre Así es. están pelados y siempre están así. Así pasa con la lotería. Uno se gana la lotería y es a gastar, como me la gané voy a disfrutar, y en 3 o 4 años que le dura el milagro, se acabó todo. Lo has dicho perfecto. Lo has Sí, dicho perfecto. Muchísimas gracias por tu intervención. no, Y aquí también gracias a cuenta ustedes. un compañero de que alguien ganó la millonaria, la nueve millonaria, y que a los meses quedó otra vez en nada.
Y eso nos pasa, José, y todos los que están aquí participando, por lo siguiente, porque realmente no importa lo que tú ganas, sino cómo lo gastas, cómo gastas cada, cada peso. Y aquí es donde a mí me gustan mucho los dichos de las abuelas porque tienen mucha sabiduría popular. Y yo me acuerdo que yo hace muchos años quedé en una quiebra financiera porque yo era de las personas que me movía en dos dichos y caen para mí como anillo al dedo. Yo me acuerdo que en algún punto cuando yo empecé a trabajar y todo esto, yo decía, es que yo ahorita no puedo ahorrar porque no me alcanza. Entonces, cuando yo gane más, ahorro. No, ese era mi pensamiento y lo tenía claro. Sin embargo, se llegó el día en que yo gané más, ¿cierto? Y fui ascendiendo. Entonces, un día donde gané mucho más. Pero el día que gané mucho más, entonces usé otro dicho popular que también me encanta y que usamos muchos, y es que uno entre más gana, más gasta. ¿Cómo le parece? Entonces, en Latinoamérica y a muchas personas nos pasa, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo, que nos movemos en esos dos dichos, ¿sí? Cuando gane más ahorro y cuando gano más, entonces digo, no, entre uno más gana, más gasta. Entonces, realmente nunca voy a estar en la suficiente posición financiera para ahorrar. Entonces, yo aprendí a la fuerza de la vida que no importa lo que ganas, sino cómo lo gastas, ¿sí? Y esa es la importancia de este taller, que tú empieces a darte cuenta que no importa la situación financiera por la que estés pasando en este mismo instante, puedes empezar a tomar acción. Puedes desde ya, ¿cierto? Empezar a hacer pequeños cambios para que tu situación financiera pueda ser mejor. No esperes que has tenido una vida, ¿cierto? De 10, 15, 20 años de errores financieros y arreglarla en un mes. No va a pasar así de rápido, pero sí puedes empezar a dar los pasos para construir en el largo plazo una salud financiera que te dé tranquilidad y paz. Bueno, ¿por qué? Porque vuelvo y les digo, ¿quiénes sabemos que hay que ahorrar? Yo creo que todos. Ahí en su casita, levante la mano. Yo. Todos sabemos que tenemos que ahorrar. Sin embargo, ¿cuántos lo hacemos? ¿Por qué? Porque nos movemos en este dicho. Entonces, no puedo ahorrar, ¿cierto? Entonces, porque no me alcanza, pero cuando tengo más, tampoco me alcanza porque me doy todos los gustos que nunca antes me di. Entonces, el dinero nunca me va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, tengamos esa claridad. Siempre es importante no solo saber que hay que ahorrar, sino empezar. Y no importa con la cifra, no importa con qué cifra empiezas. Lo importante es que empieces. Y aquí me voy a tomar unos minutos para contar una anécdota de mi vida. Cuando yo quedo en quiebra financiera, eh, yo sabía quedar en quiebra, pues yo lo que sabía era gastar plata, yo no sabía ahorrar, yo no sabía hacer las cosas de manera diferente, entonces yo contrato a una persona para que me enseñe, ¿cierto? Y entonces esa persona, bueno, me empieza a dar ciertas pautas y todo, yo estaba sacando una tarjeta de crédito para pagar allí, para allá, los bancos, una vaina, la otra. Me la pasaba en ese teje-maneje y yo dije, no, pues ya entraba en gastos, yo contrato a alguien que sí me enseñe. Y esta persona, dentro de su sabiduría, me dice, no, Andrea, lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es ahorrar. Y yo lo miraba y yo, pues, a ver, no me digas, eso es algo que yo ya sé, lo que no sé es cómo hacerlo. Entonces me dijo, tienes que empezar a ahorrar desde ya, cualquier cifra. Y yo le dije, yo creo que tú no me estás entendiendo, Ramiro. Mira, te estoy contando que estoy sacando de una tarjeta de crédito para pagar la otra, para pagar el banco, para hacer esto, y tú me dices a mí que... Entonces me decía, lo primero que tienes que hacer es enseñarle a tu mente a ahorrar. No importa la cantidad. Si pides prestado para las demás cosas, saca prestado para el ahorro y enséñale a tu mente a ahorrar. Yo dije, pucha, perdí la plata. Yo dije, este man no me entendió, pero bueno, sin embargo, dije, bueno, pues él dijo que no importaba la cantidad, entonces yo empecé a hacer el ejercicio con 2,000 pesos al mes. Yo estaba sin trabajo, estaba en una situación bastante compleja que hacía una cosa o hacía la otra. Entonces yo dije, no, yo voy a empezar a guardar 2,000 pesos al mes. Después de 3 meses, yo dije, uy, no, qué vergüenza, 2,000 pesos. No. Entonces empecé a sacar 2,000 semanales. Entonces, bueno, ya eran 8,000. Y así duré como 6 meses y ya luego empecé a meter, no sé, de alguna manera empecé a ahorrar. Y cuando se empezó a mejorar mi situación, que me salió ya un trabajo de medio tiempo, monté un negocio ahí en mi casa, y cuando ya las cosas empezaron a fluir y a funcionar mejor, yo empecé a guardar más. Y hoy en día yo les puedo decir que no soy capaz de recibir un pago sin hacer un pequeño ahorro. No importa la cifra, sino que para mí es simbólico, saco y guardo. Entonces, ¿por qué se los cuento? Porque uno a veces no empieza por la situación en la que está. Y lo que hay que hacer es enseñarle a su mente a ahorrar, porque lo que su mente no sabe es ahorrar. Entonces, recuerden, no importa la cantidad,
arranquen con lo que sea. Bueno, ya después de haberles contado aquí esta infidencia personal, vamos a arrancar con nuestro contenido. Entonces, las finanzas personales es algo que todos sabemos que debemos hacer, pero no sabemos cómo, por eso muy pocos lo hacen. Entonces, aquí viene algo también que uso mucho y es, a ti te han dicho toda la vida es que querer es poder. ¿Cierto? Si tú quieres, tú puedes, tú lo haces, pero resulta ser que muchas veces en la vida yo quiero hacer las cosas, pero yo no sé cómo. Entonces yo quería ahorrar, pero no sabía cómo. No tenía la información. Entonces yo he aprendido que no es solo querer, sino saber cómo. ¿Sí? Yo quiero y además le pongo el componente del conocimiento. Ah, ahí sí la logro. Y si no, evalúen su vida y me cuentan. Uno quiere muchas cosas, pero si no sabe cómo hacerlas, va a ser muy difícil alcanzar los resultados. Entonces, aquí viene, por eso es tan importante todo lo que les vamos a enseñar aquí. Porque las finanzas a todos se nos ha convertido en un mundo de fantasías. ¿A dónde voy con esto? Yo les voy a hacer una pregunta y en el chat contéstenme sí, sí o no. ¿Sí? Si a alguien le ha pasado, me pone sí, si no le ha pasado, pone no. Yo me acuerdo que cuando yo no sabía administrar mi dinero, yo decía, no, a mí cuando me entre esta plata, yo voy a pagar esto, voy a hacer esto, voy a comprar esto. O sea, yo en mi mente organizaba todo o leía esta plata, me quedaba en la mente. O sea, yo en mi mente la mejor financiera. Y cuando entraba ese dinero, de repente yo decía, ole, ¿qué se hizo la plata? Ni pagaba, ¿cierto? Ni compraba, ni me quedaba. Entonces, por favor, ahí en el chat, sí, no, ¿a quién le ha pasado eso? O si ha sido solo a mí, por Dios. Sí, sí, bien, hay más de los míos. Muy bien, no estoy sola. No, José, qué juicioso. Muy bien, me encanta. Sí, no, Angie, felicidades. Bueno, entonces, gracias. Bien, muchos de los míos aquí. ¿Qué pasa? Las finanzas se nos ha convertido en un mundo de fantasías, pero resulta ser que ese mundo de fantasías impacta en nuestro mundo de realidad si no sabemos hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué son importantes las finanzas personales? Porque afectan nuestra salud. Uno se enferma, ¿cierto? Se estresa, se angustia. Entonces, si te enfermas, te incapacitas y no puedes trabajar. Afecta tus relaciones, Fabián, qué juicioso. ¿Por qué tus relaciones? Porque te vuelves irritable, ¿cierto? Te peleas con todo el mundo porque estás angustiado, estresado. Afecta la productividad en tu trabajo, en tu empleo, en tu negocio. ¿Por qué? Porque en esa misma angustia y estrés que genera, pues no vas a estar concentrado en lo que tienes que hacer, sino que vas a estar pensando en cómo pago esto, cómo hago esto, cómo cubro aquello. Por eso, ese mundo de fantasías que hemos creado en nuestra mente afecta nuestro mundo de realidad. Por eso hay que pararle bolas. Nuestras emociones, vuelvo y digo, porque empezamos a saltar de la tranquilidad al estrés, a la angustia, a la felicidad por momentos, a la culpa, incluso a la depresión. Muchas personas se deprimen. Y finalmente afecta nuestro bienestar material, es decir, nuestra vida financiera, porque entonces no puedo adquirir incluso las cosas básicas o necesarias. Entonces, importante, salgámonos del mundo de fantasías, del yo quiero y lo logro, al mundo de la realidad en que voy a buscar cómo hacerlo. Y déjenme felicitarlos porque este programa al que se inscribieron es la oportunidad que tenemos todos, ¿cierto? Para hacer esos cambios, para salir del mundo de fantasía con la información del mundo de la realidad y empezar a hacer y dar esos pequeños pasos. Quiero felicitar a las personas que han tenido esa organización, esa voluntad y ese conocimiento para llevar bien sus finanzas y seguramente aquí van a encontrar otras cosas para reforzarlos. Y quienes como yo en algún momento han tenido un desbarajuste en sus finanzas personales, bienvenidos y déjenme felicitarlos porque este es el primer paso. Bueno, ahora, ¿cómo funcionan las finanzas? Lo vamos a hablar de manera sencilla, simple. Les voy a preguntar y ahí por el chat, ¿qué ven aquí? Sin más ciencia ni nada, ¿qué ven? ¿Qué ven en esa imagen? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué ve? Un balde muy bonito. Un balde roto. Un roto. Un balde roto. De 1 pulgada de diámetro que ahí lenta pero segura de estar gastando el agua. Listo, perfecto, gracias. Un balde, muy bien. Aquí todos estos científicos de la NASA que tenemos aquí pudimos reconocer que tenemos un balde roto,
pero que también le está ingresando agua. Entonces yo voy a hacer 2 preguntas aquí. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo abro muchas llaves o tengo un chorro que le ingresa de agua muy grande? ¿Ese balde se llena o no se llena? Leo las respuestas. No puedes ver, Angie. Bueno, tenemos un balde roto, Angie, con un hueco y un agua que le ingresa. A ver, ¿quién me dice? ¿Se llena o no se llena? No se No se llena, va a dice llenar Ángela, porque nunca se llena, dice Se José. puede llenar, pero rápido se evacúa. Listo, bueno, así como llega, No se va, llena. no se llena. Bueno, ¿cómo les parece que los voy a invitar a hacer el siguiente experimento? Yo en algún momento también dije, no, esa vaina no se llena, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo lo comprobé? Resulta ser que yo llegué aquí a mi casa y cogí un tarro de gaseosa grande, estas de Coca-Cola de 2 litros, la corté por la mitad y le abrí un rotico, ¿cierto? Le abrí un roto y cogí un balde de agua, un balde normal, grande, y empecé a echarle así. Claro, el balde pequeño, el tarro de Coca-Cola, pues era más pequeño y cuando yo le hacía así, pues el chorro que le ingresaba era mucho más grande y no solo se llenó el tarrito de Coca-Cola, sino que se rebosó. Entonces la respuesta es, sí se llena, si el chorro de agua es lo suficientemente grande, ¿cierto? Para que se llene. ¿Listo? Entonces, sí se llena. ¿Y qué tengo que hacer para que se llene? El chorro de agua que le ingresa tiene que ser muy grande, mucho más grande del que está saliendo. ¿Ok? Caso contrario, ¿qué pasa si lo que le entra es un poquito de agua, un chorrito ahí? ¿Se llena o no se llena? No se llena. No se llena, correcto. Y incluso solo llegaría a donde, ¿cierto? Está el huequito donde empieza. Por aquí alguien dice que se llena pero se vacía con el tiempo. Ojo, Sandra, porque estamos hablando de que el chorro es permanente. Ese chorro está abierto, esa agua que le ingresa está abierta. O sea, que mientras ese chorro esté entrando, sí se va a llenar, así tenga un orificio de salida. Pero caso contrario es que si le entra menos agua de la que le sale, pues ese balde nunca se va a llenar, ¿sí? Entonces, miren bien esa imagen o las personas que no están pudiendo ver la pantalla, es así funcionan las finanzas, tal cual. Hagan de cuenta que el balde de su billetera o su cuenta, el, el chorrito, el hueco son las obligaciones y el chorro que está ingresando o las ya son los ingresos. Entonces aquí bien bonito lo han puesto. Las llaves o los chorros de agua son los ingresos. Y ojo, no solo podemos tener una, podemos tener varias, ¿cierto? Lo importante es tener más agua, la que le ingresa, que la que le sale. ¿Ok? Y ¿qué tenemos? Los huecos son las obligaciones. Alguna vez una compañera de trabajo dijo que ella no tenía, que ella lo que tenía ahí era un colador. Así de que calculen pues la de huecos que tenía esta compañera. Entonces, los huecos o el hueco son las obligaciones. ¿Y qué son esas obligaciones? Pues eso que nosotros usamos para la supervivencia o lo que usamos para vivir en este planeta, en este 3D. Y el nivel del agua, es decir, qué tan lleno está el balde, son los ahorros que yo puedo tener. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Entonces, entre más llaves tenga, entre más ingresos tenga, mejor va a estar mi balde de agua. Ahora, profe, y bueno, ¿y qué hago con las obligaciones? Les pregunto, ¿uno puede cerrar o tapar todos los huecos? No, No, ¿cierto? tiene que dejar un huequito abierto. Uno no puede cerrar todos los huecos porque los huecos son las obligaciones y en este mundo estamos y aquí hay que pagar por varias cosas. Ahora, lo que debemos identificar es lo que podemos hacer con esos huecos. Yo puedo reducirlos, eliminarlos o mantenerlos. ¿Cuáles mantengo? Pues los que necesito para vivir, ¿cierto? ¿Cuáles elimino? Pues aquellos que yo reconozco que realmente no pasa nada si no los tengo, ¿cierto? Y
¿Cuáles puedo reducir? Pues yo puedo ver en dónde empezar a hacer ajustes, en dónde puedo empezar a cerrar esa brecha. Ahora, yo sé, y aquí estoy leyendo, que cómo se ahorra cuando se tienen deudas acumuladas o cómo se ahorra cuando uno abre un hueco para tapar otro. Eso es o sea, esa situación es el resultado, ¿cierto? De pronto no administrar apropiadamente el dinero y se los digo yo que estuve en una quiebra financiera, donde quedé debiéndole muchísimos billones a los bancos, en donde quedé con una mano adelante y otra atrás, porque además me quedé sin trabajo, con un estilo de vida que no podía sostener ni mantener en ese momento, pero también pude. ¿Qué me pasó? Que me tocó esforzarme mucho más. ¿Sí? Entonces yo tenía un trabajo de medio tiempo, yo salía a pasear perros, yo cuidaba unos gatos que me desbarataron el apartamento, yo hice un negocio de desayunos sorpresas, la luché y ese negocio funcionó muy bien durante 2 años, ya, luego me empleé, vendía lasañas, postres. ¿Qué pasa? Que tienes que hacer mucho más que los demás, pero sí se puede. Si tienes una meta clara, un objetivo claro, dejando de un poquito la esquizofrenia, decía una coach que sigo, y es que sufrimos de esquizofrenia, es que aquí pasó, es que este me hizo, es que esto no funciona, y nos quedamos en eso y ahí no hay solución. Entonces mi invitación es, saquemos un poquito la cabeza y tratemos de hacerlo diferente. Y se van a dar cuenta que la vida los apoya. Es decir, Dios, la vida, el universo, Alá, como usted lo llame, eh, va a encontrar el apoyo usted cuando empiece a hacer las cosas con la información y los conocimientos y con esas ganas de salir adelante. Bueno, entonces, pregúntense ustedes ahora, ¿cuántas llaves tengo? ¿Por qué tengo este número de llaves? ¿Puedo tener más? ¿Cómo puedo hacer para tener más llaves? ¿Okay? ¿Qué huecos tengo? ¿Cuáles puedo cerrar? ¿Cuáles debo mantener? ¿Okay? ¿Y cuánta agua tengo en el balde? No, vea, estoy así, estoy sin ahorros, listo. Empiece. Vuelvo y les digo, no pueden con 2,000 al mes, con 1,000, con 500, porque lo que usted necesita primero, antes de ahorrar cantidades de dinero, es enseñarle a su mente a ahorrar. ¿Ok? Una vez usted le enseñe a su mente a ahorrar, podrá, en la medida en que su situación financiera cambie, lo podrá hacer mucho mejor. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Continuamos? Continuamos. Perfecto. Bueno, entonces seguimos, dicen por aquí. Miremos las llaves de agua. Entonces, uno muchas veces en la vida, ¿cierto? No se ha puesto a observar realmente cuánto se ha ganado usted en la vida. ¿Ustedes saben más o menos? ¿Lo han pensado? Yo cuando hice ese ejercicio dije, juepucha, Dios mío. Entonces, los invito a tomar lápiz y papel, si tienen por ahí. Es más bien crear un hábito correcto, Joana, es crear un hábito, enseñarle a tu mente a ahorrar. ¿Cuánto han ganado? Entonces, saquen lápiz y papel, por favor. Vamos a hacer este ejercicio, todos allá, juiciosos, para que se sienten y hagan, ay, por Dios. ¿Listo? ¿Listos con lápiz y papel? Aquí vamos. Escriban ahí en su agenda cuál fue el valor de esa primera vez que le pagaron un sueldo. Yo tuve un taller por allá y un señor me decía, profe, eso fueron como 300 pesos. Yo, póngale los 300 pesos. El valor que usted se haya ganado, ¿cierto? La primera vez que a usted le pagaron, ¿cuánto le pagaron? En un mes. Es que ese mes trabajé 5 días y me pagaron 100,000 pesos. Bueno, eso es. ¿Listos? ¿Ya tienen apuntado ese valor? Entonces, yo voy a ir anotando aquí que la compañera súper chévere, Laura, vamos a hacer el ejercicio contigo, Laura. Entonces, Laura, en su primer sueldo le pagaron 200,000. Listo. Todos vayan haciendo el ejercicio allá. Laura, ¿cuál fue el último sueldo que te pagaron? La última vez, el mes, en el mes. ¿Cuánto fue lo último que te pagaron? A ver, a ver. Laura Mosquera, un mínimo. ¿Estamos hablando de 1,000,000 del de ahora, Laura? Pero no, estamos hablando de Laura Mosquera, un mínimo, sí. 1,300,000, ¿verdad? Laura, porfa, confírmame.
Listo. ¿No? 1.100.000. Mira, se presenta el primo de Hola, lo que parece Andrés. Laura, porfa, cierran ahí el micrófono que los estoy escuchando con el primo Andrés. Listo. El último, Laura Gallego. Bueno, es Laura Mosquera. Vamos a hacerlo con Laura Gallego, pues Laura Mosquera no me contestó. Laura Gallego dice que su primer sueldo fue de 300.000 y el último pago fue de 800.000. Listo. Listo, Laura. Laura Gallego voy. Ok. Ahora vamos a sacar el promedio de esos dos valores. Es decir, que vamos a tomar esos 300.000, ¿cierto? Y les vamos a sumar los 800.000, que fue el último pago de Laura Gallego, y lo vamos a dividir entre 2. Así sacamos un promedio. Y eso nos da que el promedio es de 550.000. ¿Listos? Bueno, el tuyo fue hace 4 años, Laura. Bueno, listo, no, ya aquí seguimos con Laura Gallego. Ok, listo, Laura Gallego. Entonces, tu promedio es de 550.000. Ahora te pregunto, ¿cuántos años has trabajado tú en la vida? Más o menos. Laura Gallego, te leo. Más o menos, ¿cuántos años? A ver, esperamos aquí con ansia la respuesta de Laura Gallego. ¿Cuántos años ha trabajado Laura? Yo he trabajado 45 años. Virgen Santísima, José. Eso es un montón. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con los valores de Laura y con el tiempo del señor José, ¿verdad? Usted es el que está conversando. ¿Sí? Bueno. Pedro, bueno. Ay, estaba más bien lejos. Listo. Entonces, vamos a decir que estos valores son de una persona que ha trabajado 45 años. Y eso en meses, ¿cierto? Lo que hago es multiplicar eso por 12 meses para saber la cantidad de meses, porque los valores que estamos sacando son en meses. Entonces, 45 años de trabajo por 12 meses nos da que aquí tenemos una cifra de 540 meses. Entonces, ahora sí vamos a calcular más o menos cuánto me he ganado en la vida con esas cifras que tengo ahí. Entonces dijimos, cogemos el promedio, que son los 550.000, y lo vamos a multiplicar por los 540 meses. ¿Sí? Eso nos da que esta persona, con estos supuestos, ¿no? Ha ganado aproximadamente en la vida 297 millones de pesos. Así con esos valores. 150 millones de pesos. 150 millones de pesos, No, o sea que los valores... 850 millones. Don Pedro, y le pregunto, ¿los tiene a la vista? ¿Saben dónde están o los tienen volatados como cuando yo hice mi ejercicio? No, yo tenía como el balde, tenía como 4 o 5 llaves bien abiertas. Maravilloso. Y tenía un colador grande abajo del pote. Sí. Entonces, como tenía un colador grande, no le paré, lo que usted dice, no le paré yo bolas a eso y adiós, pues, como dicen los Y cuando paisas. se cerraron las llaves, le cuento. Bueno, qué gran reflexión. Ojalá cada uno de ustedes haya podido encontrar eso. ¿Cuánto se ha ganado? Porque uno muchas veces dice, no, pero es que yo no he hecho, cuando yo hice el ejercicio, yo decía, pucha, ¿yo qué hice toda esa plata? Pues me la mecateé en cositas, porque no la encontré. Hubo un señor en un taller, me acuerdo mucho, en Magdalena, en Ciénaga, que cuando vio la cifra, porque estamos hablando de que él es un campesino, pero pues tenía su finca produciendo hace muchos años, y cuando él hizo la cifra le salió muy alta, o sea, de las pocas veces que yo he visto cifras tan grandes en este ejercicio, y él me llama así todo estresado y me dice, profe, mire, y me muestra la cifra y me dice, ¿dónde está esa plata? Le digo, no, pues no sabe usted qué voy a saber yo, no tengo idea. Lo cierto es que después de un rato, él reconoce que me dice, profe, ya encontré la plata. Le dije, yo sí, ¿dónde está? Me dijo, no, me la mecateé en cositas. No, él habló ahí varias cosas y lo resumo en que se lo gastó en fruteaderos, como digo yo,
¿sí? Entonces, a veces no sabemos qué hacemos la plata, sí lo hemos hecho, pero no sabemos qué hemos hecho con ella. Entonces, la invitación es calculen, haga juicioso este ejercicio. Nosotros les vamos a mandar los formaticos. ¿Para qué? Para que usted pueda encontrar que a veces es el desorden el que no nos ha dejado, otras veces son circunstancias externas, u otras veces es que nos ha faltado la información para hacerlo mejor. ¿Listo? Ahora, ya sé más o menos cuánto he hecho en mi vida. Ahora voy a ver por dónde es que se me está saliendo el agua, dónde tengo esa fuga. Entonces, aquí les voy a contar. Nosotros hablamos de 3 tipos de huecos, ¿cierto? De que teníamos huecos y de que hay, perdón, que hay 3 cosas para hacer con los huecos. Reducirlos, eliminarlos o mantenerlos. Pero ¿cómo hago yo esa clasificación? Con esta información. Entonces, yo voy a empezar a reconocer cuáles son mis gastos vitales. ¿Qué es un gasto vital? ¿Quién me dice ahí por el chat? ¿Qué es un gasto vital? Un gasto vital. Ay, que perdió. No, que hable otro compañero. Pero bueno, alguien más que hable. Profe, Dime. sería todo eso de los servicios, el arriendo, la alimentación y Correcto, esos serían los vitales. correcto. Los vitales son aquellos que, como su nombre lo indican, sin ellos no puedo vivir. Entonces, un techo, alimentación, ¿cierto? Ropa para cubrirme, transporte, salud, educación de los niños. Esos son los gastos vitales, ¿sí? Ahora vienen los gastos secundarios. ¿Cuáles son esos gastos secundarios? A ver, ¿quién ahí por el chat? Dijo que no sea don Pedro para que hable otro. A ver, pero no se pongan tímidos. A ver, ¿qué sería un gasto secundario? Buenas noches, yo creería que ese Buenas gasto noches. secundario viene a ser como las inversiones o las supuestas inversiones que uno hace en viajes, autos, de pronto yo digo autos porque fue mi caso, Sí, tuve un carro en esa época último modelo, importado y todo, se pagó un costo muy elevado, caramba. pero, pero después fue que cuando aprendí por ahí unos tips financieros y calculé los intereses que pagué, entonces yo creería que eso lo podemos ubicar en ese secundario, ¿no? Ok, los secundarios, sí, son todos La esos ropa. gastos. Correcto, los gustos, ¿sí? Esos gusticos, eso que nos damos ahí, permítanme que perdí el chat y sin el chat ya está aquí. Listo, son esos gusticos, ¿cierto? Eso que no son de primera necesidad, exactamente los paseos, que dijo un señor en la costa cuando hicimos un taller, profe, la gafa bacana, la gorra bacana, todo aquello que si bien sería chévere, no es necesario. Los estudios son vitales porque uno sin información no la logra. Por eso es importante, así sea cursos de esos en gratuitos por YouTube. Hoy en día en línea uno puede aprender un montón de cosas. Así de que, bueno, gastos secundarios son todos esos, ¿cierto? Todos esos gusticos que uno se da. Y viene un tercer tipo de gasto, que es el venenoso, porque finalmente uno los gastos vitales los mantiene, los gastos secundarios los reduce, incluso algunos los puede eliminar. Y está el gasto hormiga. El gasto hormiga es el gasto más venenoso que hay, porque como su nombre lo indica, es pequeño, ¿sí? Y frecuente. Entonces, como es pequeño, pues no me doy cuenta. Y como es frecuente, ¿cierto? Lo hago seguido y esa gota va sacando y desocupando mi bolsillo. Es como, por ejemplo, cuando tú te paras en un, ¿cierto? Te pica una hormiga, pues uno como que ni la siente, medio le hace así y ya está. Pero pues párese usted en un hormiguero, siéntese en un hormiguero a ver cómo va la cosa. Es lo mismo. Los gastos hormigas son pequeños y frecuentes. ¿Qué es un gasto hormiga? A ver, como el tinto. Yo me acuerdo que en esa época que yo les digo que tenía un estilo de vida bastante costoso, entonces yo me gastaba en tinto. Entonces a mí el tinto me encantaba y en la empresa donde yo trabajaba, frente había un Juan Valdés. Entonces yo iba y me tomaba 2 tintos en el día al Juan Valdés. ¿Sí? Cuando yo hice la multiplicación de esto, a mí me daba que yo me gastaba casi el año 1,5 millones en tinto. Yo dije, no tiene el diablo la culpa, o sea, cambié, me tomaba el tinto de la empresa o iba y solo me tomaba uno o empecé a reducir, bueno, me lo voy a tomar 3 veces por semana y me tomo un tinto, porque además se me sumaban las veces
que uno dice, ay, no, qué pereza, voy sola y uno invita al amigo. O de pronto, ay, no, que la tortica para después del almuerzo con el café. Y entonces ahí se nos iba, ¿cierto? Ese era mi gasto hormiga gigante. Un vasito con hojaldra. Ah, sí, señora, así es. Estas hormigas no solo son dañinas para la salud cuando hablamos de alimentación, sino para el bolsillo. Entonces, ojo, usted una vez identifique estos 3 tipos de gasto, usted puede empezar a ver cuál reduce, cuál elimina y cuál mantiene. Y empieza a poner orden en las fugas de dinero, en las fugas de agua. Bueno, nuevamente acaban hace un momentito de compartir el link para marcar la asistencia a este taller, para que por favor le den clic y se inscriban y marquen su asistencia. Aquí les voy a contar la historia de don Pedro y su gaseosa. Imagínense que don Pedro, este profe que está ahí, se llama Sergio Díaz Granados, es un profe súper pilo, súper teso, un financiero, mejor yo ni para qué les cuento, y contrató a don Pedro para que lo llevara hacia la escuela donde tenía que ir a dar el taller de manera presencial. Cuadró con él la cosa, que lo recogiera, y resulta ser que él tenía que recogerlo como a las 2 de la tarde, ¿cierto? Y eran las 2:30 y nada que llegaba por él y pues Sergio allá que no podía como moverse de la vereda, entonces espere y espere hasta que por fin llegó don Pedro, que es un mototaxista de la región, y le dice, oiga, don Pedro llegó así afanado, tal, le dice, ¿por qué se brota? Dice, no, profe, qué pena con usted, lo que pasa es que yo después del almuerzo siempre me tomo una gaseosita ahí debajo del palo, ahí debajo del palo de mango y con unos amigos después del almuercito. Entonces, Sergio, que es un financiero, mucho no perdona media, este hombre con las finanzas es súper teso, y empieza a hacerle preguntas, ¿no? Y le dice, bueno, don Pedro, ¿y todos los días se toma la gaseosa? Sí, profe, todos los días yo me tomo la gaseosa. Ah, ya. ¿Y cuánto le cuesta la gaseosa, don Pedro? No, 2.000 pesos, 2.000 pesitos. Ah, 2.000 pesitos. Y le dije, ¿usted ya se hizo las cuentas, don Pedro, de cuánto se gasta en gaseosa? No, profe, es que eso uno para este calor y en este trabajo, toda la cosa. Y entonces empieza de Sergio a decirle, no, pues debería, porque es que a veces uno no se da cuenta de dónde tiene estas fugas de dinero y entonces empiezan a hacer las cuentas. Vea, don Pedro, le dice, una gaseosita que usted se toma al día, ¿cierto? Por 7 días. Entonces son 2.000 pesos por 7 días. Eso le da a usted que cada semana se gasta 14.000. Uno dice, no es nada. Listo. Por 4 semanas que tiene el mes. Vamos ya en 56.000. Por 12 meses que tiene el año. Don Pedro se gastaba en gaseosa 672.000 pesos. Don Pedro para por un momento, se coge la cabeza y dice, pero ¿cómo así? Y eso es lo que pasa con este gasto hormiga. Es pequeño y como es pequeño no le prestamos atención. Es más, muchas veces creemos que no tenemos gasto hormiga. Entonces, don Pedro cayó en cuenta que se gastó, o sea, eran como 2 o 3 meses de trabajo para la gaseosa, para Postobón, para Coca-Cola. Entonces, ojo con esto, revisen su gasto hormiga, ¿sí? Fui rico y no me di cuenta, dice Álvaro. Bueno, entonces, pilas con ese gasto hormiga. Ese gasto hormiga nos desangra el bolsillo, nos desangra el bolsillo. Recuerden, es un gasto pequeño y frecuente. Yo me acuerdo que en un taller tuve una señora que me decía, no, profe, yo no tengo gasto hormiga. Yo mira qué tan bueno. Yo le dije, no, pero mira, ¿por qué no revisas de pronto? Y me regañó. Me dijo, no, profe, es que yo vivo aquí en la vereda y yo bajo al pueblo una vez a la semana, fue que me dijo. Y yo no tengo ningún gasto hormiga, yo allá no tengo cómo gastarme nada porque yo solo recibo un subsidio, tal, mala cosa. Bueno, yo no, bueno, está bien, la felicito, muy bien. De todas maneras, la invito y los invito a que observen su comportamiento de gasto el día que reciben un ingreso. El curso que hacemos con ellos dura 8 semanas. Pasado el mes, un poquito, o la sexta semana, me manda un audio la señora y me dice, oiga, profe, ¿cómo le parece que sí encontré ese tal gasto hormiga? Ella recibe un subsidio, pero yo no sé qué tipo de subsidio es porque recibe uno a mitad de mes y otro a fin de mes. La verdad no sé. Lo cierto fue que la señora me dijo, ¿cómo le parece que yo hice lo que usted me dijo? Y es que me fui para el pueblo a reclamar la plata. Ella tiene una niña de 2 años. Y cuando me descubro, ¿cierto?
la segunda vez que ella fue, estaba comprando moñitas, balacas para su hija. Y ella cae en cuenta cuando llega a la casa y abre la cajita donde tenía moñas de todos los benditos colores, balacas de todos los colores, perfumes y aceites. Le compraba ella a la niña. Y dice, yo no me había dado cuenta que siempre que yo voy al pueblo, siempre, no solo cuando recibe plata, le compra de esas cosas a la niña. Entonces, ojo, porque muchas veces es un gasto tan chiquitico que uno no se da cuenta. ¿Mm? Entonces, entonces, por ejemplo, don Pedro, ¿qué hizo? No es que no tenga derecho, ay, no, entonces no, yo trabajo y me lo merezco y no soy capaz. No, mira, detrás de esa frase de me lo merezco, de que yo trabajo como burro, de que yo me muero y nada me llevo y yo amanezco hoy y no sé si mañana, detrás de esas frases están las autojustificaciones para no hacer los cambios, ¿cierto? Ahora, no, entonces me vuelvo chichipato y tacaño y no hago nada. No, lo voy a empezar a hacer ajustadamente. Entonces, don Pedro, ¿qué hizo? Unos días se compraba gaseosa, es decir, redujo el consumo de gaseosa y lo otro que hacía es que los otros días arrimaba la casa que no le quedaba lejos y tomaba limonada de panela o tomaba agua. Entonces, uno muchas veces justifica estos gastos, ¿cierto? Y en el fondo usted sabe que no son necesarios. Lo que pasa es que, pucha, reconocer eso no es tan fácil. Entonces, ¿la tarea cuál es? Ningún extremo es bueno. Siempre por la senda del medio y aplica para todo. Entonces, los extremos no funcionan. Entonces, nos vamos a ir por la senda del medio. Voy a buscar un equilibrio, ¿sí? Entonces, unos días sí, otros días no, unos días lo preparo en casa, otros días lo compro y así. Entonces, a mí me da risa porque la gente me dice, sí, pero es que uno no sabe si mañana amanece vivo. Y yo, bueno, lo que pasa con esa afirmación es que el porcentaje es 50-50. Es decir, de que yo no amanezca está el 50%. Y si es así, pues la logré, no ahorré y no pasó nada. Pero el otro 50 es que yo amanezca vivo. Y así pueden pasar muchos años. Y entonces, me voy a mover por la senda en medio, voy a buscar ese punto intermedio en que yo pueda tener un gusto, ¿sí? Un gastico, hormiga, pero que ya no es hormiga porque es controlado. Es decir, yo, por ejemplo, ¿cómo lo manejo ahora? ¿Cuál es el tema del gasto hormiga? Que como usted no sabe que se lo está gastando, pero yo en mi presupuesto, porque hago un presupuesto, yo pongo, entonces, colegio del niño, servicios, yo qué más tengo ahí, el EMI que yo pago, bueno, todos los gastos que yo tengo. Y ahí tengo un rubro que dice gastos varios. Y yo para eso tengo 100.000 pesos, hasta ahí. Y entonces yo sé que si voy llegando a los 100.000 paro, hay veces que no me los gasto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No es que no gaste, es que yo tenga en mi mente y lo voy a hacer de acuerdo a mis posibilidades financieras, porque esa es otra. Nos damos a veces muchos gustos que no somos capaces de costear. ¿Listo? Y eso también abre un hueco horrible en las finanzas. Quiero decirles que esta historia y otra que más adelantico les voy a contar son de la vida real. Este personaje que ustedes ven ahí es don Pedro de la vida real. Y una historia que más adelante les vamos a contar también es de la vida real. O sea, que sabemos que todos podemos mejorar nuestras finanzas, no importa en dónde estemos y no importa el nivel de educación que tengamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, su gasto hormiga, en este momento, empiecen a calcularlo. A ver, ¿quién se apunta ahí por el grupo para que le hagamos el ejercicio para todos? ¿Cuál es el gasto hormiga o el gasto más frecuente? Entonces, cigarrillito, que el helado, que la empanada, ¿sí? Que la lotería, que el chance, que el cafecito. A ver, por ahí. Bueno, ahí ya lo hicimos entonces con don Pedro. Entonces, igual yo les mando el ejercicio. Pilas, háganlo. Es súper importante que usted pueda identificar ese gasto hormiga. El helado, Joana. Muy bonito. Y no es tan saludable, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta que debes hacerte, Joana, es ¿cada cuánto o cuál es la frecuencia de consumo? ¿Mm? ¿Cada cuánto compro el helado, las arepas, las moñitas, el tinto con cigarrillo, dice Lorena por acá? ¿Cada cuánto yo gasto este dinero? Puede ser diario,
Así que yo todos los días, como don Pedro se tomaba su gaseosa, como yo mis 2 tintos, ¿cierto? Yanira, la grabación la compartimos mañana por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Mañana no, pasado mañana, porque mañana también tenemos esta charla a las 7 de la noche por los 2 horarios que se escogieron. Listo. Andrea, parece que hubiera estado hablando de ti, ¿no? Bueno, entonces, con gusto, Yanira. Entonces, ¿cada cuánto lo gasto? Ahora la tercera pregunta es, ¿cuánto me vale? 500 pesos, 1000, 2000, 5000, ¿cuánto me vale? ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta. señora, No sé pregúntame. si de pronto me como un helado de pronto en una semana, por ejemplo, un día lunes que esté haciendo mucha calor, se puede decir que es gasto hormiga, o sea, no lo hago todos los días, pasando un día, no, de vez en cuando. ¿Se puede decir que es un gasto hormiga? ¿O ya son El gusticos que gasto uno tiene? hormiga tiene una particularidad y es que es frecuente, ¿sí? Es decir, es como que lo tenemos marcado, pero ojo, aquí está, perdóname, te interrumpo. En tu caso no sería un gasto hormiga porque no lo haces seguido, pero que es importante que ese gustico lo tengas presupuestado en tu plata de gustos, pan, entonces tú ya sabes, ¿sí? Y en el caso aquí que dicen, una señora dice lonchera, ojo, la lonchera no puede clasificarse como un gasto hormiga. ¿Por qué? Porque es un gasto vital. Tu hija necesita esos alimentos para tener la fuerza para estudiar. Entonces, hay una delgada línea y por eso lo primero que vimos son los 3 tipos de gastos, vitales, secundarios y hormiga. Y los hormigas son los que no son necesarios. Por ejemplo, el tinto mío. Era una maña irme a comprar 2 tintos cuando en la empresa me daban el café, solo que hay uno de picado y vanidoso, no he tomado el café de la empresa porque era de Greca, sino que me lo compraba al frente. ¿Ves la diferencia? Es un gasto hormiga y además no vital. ¿Qué puedo hacer entonces? No, es que no me gusta ese café. Ah, pues yo me compro un termito y me llevo el mío. Si es que tanto, ¿sí? Ojo, es eso lo importante. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, no es que yo desayuno, por ejemplo, aquí digamos papa rellena y café, pero si yo puedo hacerme un desayuno más equilibrado y más saludable y lo puedo llevar, ¿sí? Unos huevitos revueltos, o mi hijo le fascina el sándwich de huevo. Yo le doy más feliz llevando ese desayuno, esa lonchera para el colegio. Entonces, mirar cómo eso que yo identifico como gasto hormiga lo puedo reducir y de tener súper claro que mi gasto hormiga no es un gasto vital, ¿sí? El chance, por ejemplo, 20,000 en chance cada 15 días. Nada más haga la cuenta cuánto se ha ganado usted, cuánto ha regalado usted para eso, ¿ok? Listo. Mira, comer por fuera. Yo tuve un estudiante que comía cada 8 días por fuera, tenía un sueño y empezó a cambiar ese hábito, preparaba en casa, empezó a ahorrar un poquito más y logró alcanzar parte, o sea, el primer paso para su sueño que más adelante lo revisamos. Listo. Ahora, ¿cuánto me vale? Y voy a empezar a multiplicar cuánto me gasto a la semana, cuánto me gasto a la quincena, al mes, al año para yo poder tomar acción, ¿sí? Y el quinto paso es simple, voy a tomar acciones. Voy a tomar acciones para reducir ese gasto o eliminarlo en caso de que lo pueda eliminar, ¿sí? ¿Claro es lo del gasto hormiga? Por ahí los quiero leer. Identifíquenlo y también identifiquen cómo lo va a reducir, cómo lo puede hacer mejor. Bueno. Entonces, listo. Entonces, espero que esté todo quedando súper claro y que, bueno, si tienen preguntitas ya saben que me las pueden dejar por ahí. Listo. Entonces, ahora vamos nuevamente. Ahí se me pierde. Se me pierden los chats. Perdón, perdón. Voy a buscarlos por acá. Listo. Ya está. Ok. Listo. Siguiente tema, 41,000 en datos cada mes. Ok, ahora Juan, depende, si tú con eso trabajas, pues es una fuente de ingresos, ¿no? Es un costo del negocio. Bueno. Ay, Andrea, qué bueno que te has identificado con la historia. ¿Será porque somos tocallas? ¿Será que las Andreas vamos por el mismo camino? Listo, perfecto, me encanta que esto esté quedando así súper chévere. Bueno, ahora. Vamos a mirar el nivel del agua en este momento, ¿sí? Y para eso les voy a mostrar esta historia, pero
creo que voy a tener que salirme un momentito de aquí de la presentación para todos porque no me dejaba. Entonces voy a copiar este link por aquí. Me voy a salir por acá, voy a dejar de presentar un minuto y ya les vuelvo a presentar otra vez. Permítanme, pongo esto por acá. Bueno, por ahora me pueden ir, mientras yo aquí pongo este de YouTube con el videíto, listo, ya ahí voy. Dijo, voy. Ahora sí se me perdieron. Ahora sí ya los encontré, ahora sí por aquí. Por ahí no es, por aquí sí es. Listo, ahora compartir el audio y lo vamos a hacer con este. Entonces presten mucha atención a este video, es súper clave, es una historia real. María y Camilo existen en la vida real y son un gran ejemplo para todos nosotros. Por favor, cuando lo compartan, me confirman si va con audio. Bueno. Upa, ¿qué ocurrió? ¿Y esto cómo funciona? Ver la pestaña, listo. Les presento a María y a Camilo. Los dos viven en la misma ciudad, inclusive trabajan en la misma compañía. Sin embargo, viven dos vidas muy opuestas, ya que uno es rico y el otro pobre. María se graduó del colegio con mucho esfuerzo, y aunque quiso, no tuvo opciones de ir a la universidad. Por otro lado, Camilo estudió en un exclusivo colegio y se graduó de Economía en una prestigiosa universidad. Ambos madrugan para llegar a su trabajo puntualmente. Bueno, a María le toca levantarse un poco más temprano, pues vive más lejos y acude al transporte público para poder llegar. Mientras que Camilo, igual de responsable, vive más cerca y lo hace en su hermoso automóvil. Los dos son muy responsables en su trabajo y ambos llevan cerca de 10 años en la compañía. María gana un salario básico que le permite vivir modestamente con su familia. Y pues Camilo obviamente tiene un salario envidiable que le permite darse una vida de soltero muy divertida. Sus cargos en la compañía son muy diferentes. María es la encargada de la limpieza de la oficina. En cambio, Camilo es analista de inversiones en moneda extranjera. María y Camilo aman la buena comida. Claro, María consiente a su familia con los exquisitos platos que ella prepara. Y el exitoso Camilo, que mantiene una vida social muy activa, le gusta visitar los mejores restaurantes de la ciudad. El ritmo de vida de cada uno es muy diferente. Camilo vive pendiente de la moda, de las mejores marcas, de lo último en tecnología. María, en cambio, es mucho más reservada. Vive con lo necesario. A los dos les fascina divertirse y los dos gozan de la buena compañía. A Camilo le apasiona la rumba, los sitios cine y de gran esparcimiento. María sí prefiere ser más conservadora, compartir con su pareja o leer en su casa. Entre ingresos y gastos, la vida de estos dos personajes es muy distinta. Sin embargo, si el día de mañana los dos se quedaran sin empleo, solo uno de ellos tiene asegurada su independencia financiera. Es María quien tiene ingresos que cubren sus gastos sin necesidad de trabajar. En cambio, el exitoso Camilo está en la quiebra. Su gran sueldo se le va en pagar sus tarjetas de crédito, la cuota de su lujoso carro y su divertida vida de soltero. ¿Cómo lo logró María? María, con estricta disciplina, ahorró durante 10 años. Logró comprar una casa vieja en un barrio popular de la ciudad. Solicitando un crédito hipotecario, pudo adecuar la casa y construyó 4 apartamentos, los cuales arrendó sin problema, generando ingresos adicionales que le permitían pagar la cuota y cubrir sus gastos. Aunque Camilo conoce de finanzas y es experto en números, quiso mantener un estatus que no pudo costear. Olvidó el ahorro, olvidó generar ingresos adicionales a su trabajo y bueno, disfrutó mucho de la vida. Él debe enfocarse en pagar sus deudas, dejar de usar sus tarjetas de crédito en lujos que no necesita, cambiar su auto y dejar de pagar un arriendo costoso y, claro, crear una estrategia de ahorro. Con la información necesaria será muy fácil. Hoy en día, María podría renunciar a su empleo y vivir con los ingresos que genera por el alquiler de los apartamentos. Sin embargo, sigue trabajando para ahorrar más y ahora va por su segunda casa en menos tiempo. De verdad que tiene claros sus objetivos financieros.
Como lo demostró esta historia de la vida real, al final, obtener la libertad financiera no depende de tu nivel académico ni de tus ingresos. Bueno, voy a salir de aquí porque no sé. ¿Cómo lo vieron? Ay, esto siguió andando. Virgen Santa. Ya está. Por aquí. Ya. Silencio. Bueno, los escucho. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué opinan? Hay una opinadita rápida. ¿Cómo vieron esta historia de María y Camilo? Hola, Hola. yo creo espectacular y aprende uno mucho. Claro, él mientras se dedicaba a derrochar, aunque él tenía la facilidad, él pensó que el dinero le iba a durar toda la vida, pienso yo, y Ujú. se dedicó fue a derrochar y a derrochar, mientras que María trabajaba duro y ella sí iba ahorrando, ella pensaba en el futuro y pues ella sí se proyectó algo real, mientras que él no se dio cuenta que con derrochar, porque él estaba era derrochando, por decirlo así, Me encanta. coloquialmente. Entonces, si él hubiese pensado como María, él no estaría pasando la situación que le pasó, o Así es. sea, no se hubiese ido a quiebra porque no supo llevar unas buenas finanzas, no supo llevar una buena administración de su dinero, pienso yo. Pero no, Correcto. muy bueno, nos deja una buena enseñanza también. Me encanta lo que dices porque es que uno siempre dice, no, es que yo en este trabajo, yo ganando el mínimo no puedo. No, sí se puede. Lo que pasa es que nosotros venimos en una transición, digamos que yo no soy sí, ni muy mayor, pero tampoco muy pollita, yo estoy así como en la mitad, ¿cierto? Em, y yo he podido ver lo siguiente y es que yo me acuerdo que los abuelos, mis tías, mi mamá, ellos se tomaban el tiempo, o sea, tenían su meta fija y ahorraban poquito, mucho para comprar su casa, para darse sus comodidades, pero eso ha venido transicionando, si es que la palabra existe, ¿cierto? Ha venido una transición a una época de inmediatez. Lo queremos todo ya, ya. Y es tan así que la gente no se proyecta a 5 años o 10 años porque le parece muy lejos, pero es en el largo plazo, en el tiempo en donde yo realmente voy a poder construir unas finanzas saludables, no en la inmediatez, no en el ya, ¿sí? Y un cambio de esto es, por ejemplo, yo me acuerdo que antes cuando yo era pequeña, en las casas no había teléfono. Yo me acuerdo que en mi barrio donde yo crecí había un teléfono y era el de la tienda, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando uno lo necesitaba, le mandaba, pues a mí no, pues yo estaba muy chiquita, pero a mi familia, a mis tías, a mi mamá, las necesitaban y les dejaban razón en la tienda. Y el de la tienda no salía corriendo a decirle a uno que era que lo estaban llamando y que tenía un mensaje, no. Si era muy urgente, mandaban a alguien. Pero realmente uno se enteraba del mensaje cuando iba a la tienda a comprar algo y le daban a usted la razón. Hoy en día, usted escribe un mensaje de WhatsApp y si no le contestan al segundo, al minuto, usted, ¿y por qué no me contesta? ¿Y qué pasó? Entonces estamos acostumbrados a la inmediatez y los objetivos financieros no se alcanzan de inmediato. Los objetivos financieros requieren constancia, compromiso, disciplina, ¿cierto? Objetivos claros, porque cuando yo tengo un objetivo, lo cumplo. Entonces, ¿qué nos enseña María? Nuevamente, que no es cuánto gano, sino cómo lo gasto, que debo tener metas financieras, ¿sí? Que debo tener unas metas hacia dónde quiero llegar, para qué me estoy levantando a trabajar todos los días, para pasar bueno hoy y mañana. Eso no quiere decir que hoy me prive de todo, porque si no llego a mañana, es buscar ese equilibrio, ¿ok? Entonces es súper importante que busquemos estrategias para administrar mejor el dinero, ¿sí? Perdón, yo hago un paréntesis ahí. Dímelo. Referente a esto, me hace acordar que tiempo atrás me tocaba muy duro, trabajaba duro. Yo soy madre soltera, tengo 4 hijos Ujú. y
me tocaba muy duro y yo decía, ¿cómo hago? Yo quiero conseguirme una casa. Y yo empecé y dije, no, yo voy a ahorrar, yo algo tengo que hacer. Y lo que hice fue yo sacar una casa a 19 años. Y la Sí, gente me decía, y muchas personas, incluso algunas familias, me dijeron, no, ¿usted cómo se le ocurre sacar una casa a 19 años? ¿Te imaginas 19 años pagando una casa? No, ¿cuándo la va a terminar de usted pagar? Eso era algo que siempre me decía. Y si yo hubiese escuchado eso de que no, yo dije, no, yo lo voy a hacer. Son ujú, 19 años, el tiempo va pasando y en esos 19 años, si yo sigo pagando arriendo, voy a estar pagando arriendo y no he hecho nada. No, no, yo tengo que hacerlo. Y yo me hice el propósito y yo lo hice y de eso ya han pasado, me la entregaron en el 2010. Llevo ujú. 14 años pagándola y me faltan 5 años y esas personas que me dijeron 19 años son personas que no lo hicieron y todavía siguen pagando arriendo. Ajá. Entonces yo digo, vea, a la final sé que son cosas a largo plazo, pero en algún momento uno ve sus resultados del esfuerzo, de la dedicación, del Correcto. compromiso. Lo has Entonces, dicho perfectamente. eso como ese apunte a lo Te que tú estás felicito. haciendo. Muchísimas gracias. Y esos son los casos de la vida real con los que nos encontramos. Es que nos han vendido humo y nos han dicho que es que invierta en esto para ganar un montón. Tenga cuidado. Es más lo que usted puede perder que lo que puede ganar. Una buena salud financiera requiere planeación, tiempo, constancia, disciplina, compromiso, ¿cierto? Y un enfoque y una meta clara. Eso nos enseña María. Así se construye una buena salud financiera. ¿Y qué nos enseña Camilo? Que cuando vivimos en solo del presente y que el mañana mirará cómo llega, ¿sí? Porque yo no sé si mañana me muero y uno no trabaja para dejarle a nadie. Y es que en la esquizofrenia que vivimos muchos, nos damos todos los pretextos para no alcanzar nuestros metas. O muchas veces ni siquiera alcanzamos nada porque no nos hemos fijado esas metas. Entonces, valida, venga, no he alcanzado nada, revise su bolsillo, su billetera, ¿qué tiene? No, no tengo nada, pues pucha, entonces venga, me pongo una meta y voy derechito hacia esa meta y me aseguro que cada paso que dé me esté llevando a esa meta. Bueno, entonces, continuamos. Aquí los voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio súper chévere y es aterricemos nuestros sueños. ¿Por qué el ejercicio se llama aterrizar nuestros sueños? Porque uno sueña, así como en el mundo de fantasías, y allá se queda y no pasa nada. No avanzamos, no crecemos. Así es de que el que quiera puede por aquí pensar ustedes. Igual vuelvo y les digo, yo les voy a compartir esos ejercicios, pero en este instante, piense en un sueño material, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir el mío para que lo hagamos juntos, ¿sí? Yo quiero tener uno de mis sueños y por los que estoy trabajando es, yo vivo en el Quindío, en Armenia, para cuando vengan, súper bienvenidos, esto aquí es súper lindo. Y aquí hay algo que se llaman chalets, que no son otra cosa que casas campestres, ¿sí? Yo quiero tener un chalet, ¿cierto? Ese es mi sueño material. Listo. Lo segundo que yo voy a hacer, si ustedes tienen su sueño, apúntenlo por ahí, lo revisamos. Si, lo segundo que yo voy a hacer es cuánto me vale ese sueño. Entonces, aquí viene algo. El chalet construido como yo lo quiero vale 850 millones de pesos. Y entonces uno dice, ¿para cuándo? ¿Cierto? ¿Para cuándo esos 850 millones de pesos? No, no es tan sencillo. Y entonces tú te desanimas. No, ay, no, pero uno cómo hace para eso. Entonces, por ejemplo, alguna vez una señora me dijo, Andrea, yo quiero organizar mi casita, entonces yo quiero cambiar la cocina, quiero cambiar los baños, quiero poner estos pisos, esto y aquello, pero es que eso a mí se me va mucha plata. Entonces yo le decía a ella, empiece, ¿sí? Que ahora es una estrategia, a seccionar sus sueños. Ya les va a partirlos, ya les voy a enseñar algunos tips. Entonces, tu casa propia, muy bien. Listo, entonces yo, como los chalets así súper, como yo lo quiero, costaban un montón, entonces yo lo que hice es, bueno, yo me voy a averiguar un lote, ¿cierto? Ah, bueno, hagamos el ejercicio así. 850 millones que me cuesta, ¿cierto? El chalet como yo lo quiero.
¿En cuánto tiempo? Yo lo quiero en 10 años. Yo a 10 años quiero estar viviendo en ese chalet. Listo. Eso en meses son 120 meses, ¿cierto? Entonces, yo voy a tomar esos 850 millones. Párenle bolas para que nos vayamos de nalgas. 850 millones. Y yo lo voy a dividir en esos 120 meses. Eso me da que yo cada mes tengo que ahorrar 7.083.000. ¿Cómo la ven? ¿Para cuándo, cierto? Y diariamente yo tendría que ahorrar 236.111 pesos. Pregunta, con esas cifras, ¿será que yo me animo a cumplir mi sueño? ¿Quién me dice ahí? Pues serían, pues obviamente sería imposible, ¿no? ¿Cierto? Pero sin embargo, de pronto si yo me gano, digamos que 50.000 al día, de pronto guardar un 20%, 20, o sea, cosas así, porque Sí, también todos tenemos necesidades, entonces claro, sería de pero poquito. según este ejercicio, yo tendría que ahorrar al mes 7.083.000 para conseguir mi sueño en 10 años. Entonces, cuando uno pone los sueños así, tan arriba, tan en el aire, ¿uno qué dice? Entonces, te digo, Natalie, con mis ingresos, yo no tengo esa posibilidad en este momento de ahorrar 7.083.000. Entonces, ¿yo qué digo? No, y me desanimo. Y entonces, le tengo el sueño en el mundo de fantasías, pero en la vida real no hago nada. ¿Por qué? Porque pues es que cuando yo lo veo así, es imposible. Para mí en este momento no es viable. Entonces, aquí vienen las técnicas, no es dejar de soñar, es aterrizar el sueño. Entonces, ¿yo qué hice? Y les comparto mi ejercicio. Yo lo que hice es, yo quiero chalet, pero entonces, lo primero que uno tiene que hacer, ¿cierto? Estas son las estrategias que yo recomiendo. Lo primero, cuando usted se da cuenta que la cifra es una cifra que no es alcanzable para usted, lo que usted debería hacer es, como digo yo, ¿ustedes han escuchado de Jack el Descuartizador? Ese asesino londinense de hace un montón de años. Sí, el Jack el Descuartizador. Bueno, yo, si no, búsquenlo. Este es un man que asesinaba a las mujeres y las picaba, las descuartizaba. Entonces yo lo que digo es descuartice su sueño, parta su sueño. Entonces yo lo que hice en partes más pequeñas, que usted lo pueda alcanzar. Entonces yo dije, no, bueno, un chalet construido me sale un montón. Entonces yo qué dije, voy a partir mi sueño, voy a hacer como Jack por partes. Entonces yo dije, no, me voy a comprar el lote. Ah, el lote, claro. Y el lote me cuesta 150 millones. Entonces, pregunta, de 850 a 150, ¿hay diferencia? Un montón. Entonces yo digo, bueno, entonces, listo. Segundo, ¿qué más voy a hacer? Hago el ejercicio y entonces así las cosas, me dice que 150 millones, yo lo voy a dividir, ¿cierto? En 120 meses, que es el tiempo que me voy a tomar, y me dice que yo me debo ahorrar al mes 1.250.000. Yo podría decir que no es tan sencillo, pero de 7 millones a 1.250.000 hay diferencia. Y me dice que diariamente entonces yo me debería ahorrar 41.000 pesos, 41.666. Ok, con estas nuevas cifras de mi sueño ya recortado, yo lo que voy a hacer es pensar en la siguiente. Una estrategia para yo alcanzar mi cuota diaria. Entonces, no, yo con mis ingresos ahorita no, pero si yo me invento un ingreso extra, si yo empiezo a dar clases personalizadas o particulares, o si yo empiezo de pronto a dictar cursos en un colegio nocturno, si yo busco una fuente de ingresos que me dé eso, entonces puede funcionar. Entonces, la segunda estrategia, primera estrategia, parta su sueño. Segunda estrategia, busque nuevas fuentes de ingreso para financiar la cuota diaria de su sueño. Tercero,
¿Cuál es otra estrategia? Reduzca gastos. Revise y hágale una revisada a todos sus gastos, mire a ver cuáles puede eliminar, cuáles puede reducir, y eso que está eliminando y reduciendo, póngalo, ¿sí? A su ahorro. ¿Listo? Otra estrategia que uno puede hacer, ¿cierto? Y fíjense que no es la primera que yo menciono, pero es una de las estrategias que usted puede usar, es hacer que sea una entidad financiera. ¿Por qué? En mi caso, ¿sí? De 150 millones de pesos, si hago yo fui al banco, pregunté cuánto me pueden prestar, y me dicen que me pueden prestar 100 millones. Es decir, que yo debería ahorrar ¿cuánto? 50. Entonces, de 150 a ahorrar 50, buenísimo, y financio el resto, mientras empiezo la construcción y me voy ganando, ¿cierto? La valorización del terreno. Ese es mi caso. Eso es lo que yo voy a hacer. Ah, otra cosa que usted puede hacer antes de ir al banco es extienda el tiempo de su sueño. No, en 10 años no, en 15. Bueno, en mi caso no quiero llegar a los 15 años. Yo en 10 años quiero estar en ese chalet. Entonces yo voy al banco. Pero si usted puede extender el tiempo, hágalo. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es dejar de soñar, es aterrice sus sueños. La señora que me decía, Andrea, yo quiero organizar mi casa, pero es que me sale un ojo de la cara, ponerle pisos, una cosa, la otra. Entonces yo le decía, pues empiece por piso, o empiece por los baños, o empiece por la cocina, empiece a hacer mini proyectos. Y seguramente en la medida en que usted va viendo que va avanzando, va a ser más sencillo. Uno se motiva porque entonces idea varias fuentes de ingreso para cubrir la cuota de su ahorro. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos eso, vuelvo y digo, porque los sueños están en este mundo de fantasías. ¿Claros hasta ahí? ¿Qué les pareció? ¿Qué les ha parecido? Chun chun. Bueno. Excelente, dice Jonay. Gracias, Joan. Muy bueno, bueno, listo. Aplicar todo esto, ¿no? Porque recuerden que lo más importante de toda esta información no es solo recibirla, sino ponerla en práctica. Y si algo, empiecen con sueños chiquitos, empiecen con algo pequeño para que usted le vaya enseñando a su mente y genere los hábitos de crecer y de que los sueños sí se alcanzan, ¿sí? Pero para alcanzar los sueños, ¿qué necesitamos? Lo mismo de antes. Constancia, disciplina, compromiso, metas claras, ¿cierto? Y asegurarnos de que cada paso que estemos dando nos lleve al resultado que queremos. Y, ay, qué bien, Tania, me alegra mucho. Retomando la historia de María, María hace algo que muchos no hacemos y es practicar el equilibrio financiero, ¿sí? El equilibrio financiero es como un dicho popular de las abuelas, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, ¿sí? Ni me voy a que me brille el codo, ni soy un despilfarrador. Tengo que, tengo que aprender a andar por la senda en medio. Entonces, vuelvo y digo, aquí hay una terminología que es la filosofía Lagom, una filosofía sueca, que lo que nos invita es a eso. ¿Cierto? A buscar ese equilibrio. Entonces, para todo en la vida, ¿no? Esto lo utilizan para todo en la vida, usémoslo para las finanzas. Empecemos por ahí. Entonces, si yo soy de las que salgo cada 8 días, pues voy a salir cada 15. Si yo me hago las uñas, mira, yo solía hacerme las uñas cada 8 días y muchas veces no son necesarias hacérselas cada 8 días. Entonces yo aprendí que ahora me las hago cada 15 días. Incluso a veces como no, a veces, a veces aquí en la casa me ayudan un montón. Entonces cuando mi esposo y mi hijo lavan loza, pues yo no se me dañan. Entonces a veces me duran hasta los 20 días. Entonces es aprender en donde sí puedes encontrar ese equilibrio. No es que te vuelvas un tacaño contigo, pero encuentra la manera de llevar ese equilibrio, ¿sí? Y ahora, después de esto, si nosotros logramos todo esto, ¿sí? Logramos administrar el dinero, logramos generar el hábito del ahorro, partimos nuestros sueños, reducimos el gasto hormiga. Una técnica que les doy que yo apliqué mucho y es cuando tenía la intención de gasto, pero traía toda esta información a mí, entonces decía, no, no me lo voy a gastar.
y lo guardaba en la billetera. En última me lo terminaba gastando en cualquier otra cosa. Entonces, una buena técnica que a mí me funcionó es que yo decía, por ejemplo, me quiero comprar una hamburguesa. Y yo decía, ay, no, pero yo en la casa tengo comida, ¿no? Pues como las mamás de antes, ¿no? Y en la casa hay frijoles. Entonces decía, no, en la casa tengo comida. Entonces lo guardaba, pero cuando llegaba a la casa lo guardaba en ese sobrecito que todavía tengo de cuando aprendí a ahorrar. Es una carpetica así chiquita y metía, entonces empecé, lo que no me gastaba lo metía ahí y se me convirtió en una manera de ahorrar para alcanzar sueños. ¿Listo? Entonces ahí les comparto ese tip. Finalmente, si uno logra hacer todo esto, ¿qué hace con el ahorro? ¿Qué hago? Pues después ya, listo, ahorré ya, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener claros estos 3 términos. Primero, ¿qué es un activo? ¿Mm? ¿Qué es un activo? Es todo aquello que mete plata en su bolsillo. Es decir, todo lo que a usted le ayuda a crecer el bolsillo, todo lo que usted gaste o las inversiones que haga, que le metan plata en su bolsillo, eso es un activo. Listo. ¿Qué es un pasivo? Pues por el contrario, todo aquello que saca plata de su bolsillo. Eso es un pasivo. Entonces, todos esos gasticos, esos gusticos, ¿sí? Que tienen una cuota extra, que me voy de paseo y después lo pago. Eso es un pasivo porque saca plata de su bolsillo. Y un gasto es todo aquello que saca plata por única vez de mi bolsillo. Entonces, aquel gusto que yo pago chan con chan, ¿sí? Es como cuando ahorro para gastar. Listo. Con esto, les quiero mostrar, porfa, que me ayuden a cerrar el micrófono que hay por ahí abierto, que los escucho. Listo. Entonces, el flujo del dinero, cómo se mueve la plata. Cuando tú logras entender cómo se mueve el dinero, cómo afectan tus decisiones a la hora de comprar, a la hora de gastar, a la hora de invertir, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos esto, nos gestionamos mejor a la hora de gastar. Y entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo viaja? ¿Cuál es el flujo del dinero? Entonces, primero yo tengo unos ingresos. Vamos a decir que yo tengo 100 pesos de ingresos, ¿sí? Por decir algo. A esos ingresos yo tengo unos gastos, ¿cierto? Que son mis huecos, mis obligaciones, tal. Y yo voy a decir que mis gastos son 70 pesos, por poner una cifra. Entonces, los ingresos menos mis gastos me va a dar algo que se llama ahorro. Ese ahorro debería ser mi ahorro de emergencias. Ahí, ¿qué es un ahorro de emergencias? ¿Quién me dice? ¿Qué debería ser un ahorro de emergencias? Como su nombre lo indica. Hola, de pronto si se presenta una emergencia, un ejemplo, a las 2 de la mañana, uno nunca está excepto de que Sí, pase algo, ¿no? Una urgencia, ir a un sí, hospital por X o Y motivo, de ahí, porque yo ya sé Una que enfermedad. mi ahorro, entonces de ahí tengo que sí, sacar para esa emergencia, para en el momento, o un viaje, porque de listo. pronto algún fallecimiento de algún familiar, o sea, pueden ocurrir miles, hay miles de emergencias, entonces, Mira, para correcto. eso, a eso me refiero. Listo. Entonces, muchas gracias por la participación aquí. Y sí, es algo que no esperamos, como dicen ahí, ¿sí? Es un imprevisto. ¿Sí? Algo que no nos esperamos. Puede ser de salud, puede ser que se dañó la lavadora o que se dañó un electrodoméstico o como un viaje, algo que no está dentro de mi panorama. Pero ¿cuántos de nosotros tienen ese ahorro de emergencias? Yo aprendí, pero ¿cuántos lo tienen? ¿Y cuánto debería ser? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar si hay alguna cifra para ese ahorro de emergencia? ¿Cuál sería la cifra ideal? Aquí los escucho. ¿Alguien ha pensado en la cifra ideal para ese ahorro de emergencia? La verdad, yo no, sí tengo No. un ahorro, pero pues uno nunca sabe qué puede ocurrir, una emergencia. Ujú. No, la verdad no. No, ¿cierto? Ja, pues vea, yo cuando me enteré de esta vuelta, como digo yo dije, wow, es que hay muchas cosas que uno desconoce. Resulta ser que este ahorro de emergencia es para cubrir eso. ¿Ustedes recuerdan cuando el COVID, que nos encerraron a todos? ¿Sí? Eso es una emergencia, porque muchos quedamos sin trabajo, muchos quedamos sin ingresos, muchos pararon las ventas del negocio.
Eso es una emergencia. Una emergencia es quedarme sin trabajo, ¿sí? Pero no lo tenemos en la mente. Entonces, apunten pues que a mí esto me cambió la vida. Recuerden, no es para mortificarnos, es para empezar a dar pasos. Porfa, cierran el micrófono, gracias. Entonces, ¿cuánto debería ser mi ahorro de emergencia? Mi ahorro de emergencia debería cubrir de 3 a 6 meses mi estilo de vida sin percibir ingresos. ¿Mm? Ojo, debería, mi ahorro de emergencias debería cubrir de 3 a 6 meses mi estilo de vida sin percibir ingresos. Wow. ¿Cuánto es mi estilo de vida? Pues entonces yo me tengo que sentar a hacer las cuentas juiciosamente. Nosotros propusimos ahí un ejercicio, lleven registro de ingresos y gastos para usted saber cuánto le ingresa, cuánto gasta. Entonces, cuando usted hace el ingreso, ¿sí? el registro de gastos, usted va a saber exactamente cuánto gasta cada mes en gastos vitales, ¿cierto? Y eso va a ser, va a ser su ahorro de emergencia. Sí, Juan, lo que pasa es que tenemos toda la vida para construirlo. No quiere decir que yo lo construya de una buena vez. Lo voy construyendo, lo voy haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en esa dinámica mental que tenemos de la inmediatez, desfallecemos. Por eso es tan importante pensar esto a largo plazo. A mí me tomó muchos años llegar a esa cifra, ¿sí? Listo. No, Andrea, pues de acá que yo llegué allá, mejor dicho. Entonces, ¿qué te invito? Ve por pasos, ve haciendo, bueno, yo voy a empezar a dejar este poquito para el ahorro de emergencias, ¿ok? Y después de que yo saco lo de mi ahorro de emergencia, entonces vamos con el ejemplo que yo tengo aquí, que son 100 pesos que me gano, 70 pesos que tengo de gastos, y voy a decir que 10 pesos son para mi ahorro de emergencia. Y me queda un ahorro extra de 20 pesos. Y aquí es donde está lo vital, chicos. Aquí está lo vital. Y es, ¿qué hago con ese ahorro extra? Porque es que no nos han enseñado. Nosotros en Colombia no nos enseñan. Bueno, no sé si en otros países, pero aquí en Colombia no nos enseñan qué hacer con el ahorro. Primero nos enseñan a ahorrar. Y segundo, cuando nos enseñan a ahorrar, no nos enseñan qué hacer con el ahorro. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, a mí me regalaban alcancías, ¿cierto? Y uno metía la plata y todo, las monedas de cuánta gente llegaba a la casa, uno todo lo metía ahí. Y al final del año, ¿qué le decían a usted? Destápela. Y uno la destapaba, ¿para qué? Para gastar. Y entonces, ¿uno qué hace con el ahorro? Se lo gasta. ¿En qué? En los zapatos de moda, en el gusto. Entonces, se quiere comprar unos zapatos, un bolso, un pantalón o lo que usted se quería comprar, lo ahorraba durante todo el año. Es decir, usted se esforzaba todo el año para gastar a final de año. Y entonces, ¿qué pasa el siguiente año? Pues usted vuelve a arrancar en ceros, porque usted ahorró para gastar. Entonces, ¿qué les digo de esto? Es grave, pero no tan grave. Grave porque usted vuelve y queda en ceros. ¿Sí? Arranca de ceros el siguiente año o el siguiente periodo. ¿Sí? Pero no es tan grave porque no afecta su dinámica del dinero. Sencillamente ahorra para gastar. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo con el ahorro? Comprar pasivos. ¿Y qué dijimos que eran los pasivos? Todo aquello que saca dinero de mi bolsillo periódicamente. Entonces yo dije, no, es que yo me lo merezco. Yo trabajo como un burro. Y entonces en lugar de irme de pronto para las Lajas, que queda ahí cerquita, ¿cierto? Y voy y me doy un paseo con la familia, o por ahí una laguna que hay, que se me va el nombre en ese momento, pero que era espectacular, por ahí cerca. O bueno, hay muchos sitios turísticos cerca de donde yo vivo, pero no, yo me merezco, yo trabajo como un burro y lo voy a hacer. Y entonces me meto en un crédito para irme de paseo, o sea que yo le sumo una cuota a mis gastos, ¿sí? Entonces, yo ahorro porque con una partecita, ¿sí? Di para el viaje, pero el resto lo financié.
Esa lengua cocha. Bueno, entonces, fíjense, yo recibo 100 pesos, me gasto 70, pero como ahorré y ese lo usé para comprar pasivos, ahora tengo una cuota de 10 pesos, es decir, que ya no son 70 mi gasto, sino 80. Es decir, que me ingresan 100 menos los 80, ¿cierto? Que ahora tengo de gastos, me quedan 20. Y yo digo que mi ahorro de emergencia son 10, o sea que ya no me quedan sino 10. Y si soy tan inteligente financieramente, pues vuelvo y me meto en otra deuda. Y lo que hago es afectar el gasto, es decir, incremento mis gastos. Eso me reduce mi posibilidad de ahorrar. Y en algún punto, vea, me ahorca porque lo que me ingresa no me va a alcanzar. Eso es lo que hace la mayoría de la gente con el dinero. Y otra cosa que uno puede hacer es comprar activos, es decir, cosas que meten plata en mi bolsillo, ¿ok? Esos son los activos, todo lo que mete plata periódicamente en mi bolsillo. Un emprendimiento, ¿sí? Compro y vendo. Una inversión, entonces compré un taxi y es una inversión. O compré, como hizo María, unos apartamentos, una casa, la arregló y sacó apartamentos. Eso. Y entonces eso que afecta positivamente mis ingresos. Fíjense cómo se mueve el dinero de diferente. ¿Dónde está el éxito? Entonces, digamos que a mí esa inversión me da 20 pesos. Entonces, afecto mis ingresos. 100 pesos que me ganaba más 20 de la inversión son 120. ¿Sí? ¿Dónde está el truco? Mantenga el gasto. No haga lo que uno dice, "Ay, entre más gano, más gasto". No, si ha vivido con ese gasto que tiene ahora, mientras usted en el tiempo capitaliza y tiene una mejor salud financiera. Pero vuelvo y digo, la inmediatez no nos deja ver eso. Entonces, yo mantengo el gasto de los 70 pesos. Es decir, que 120 menos 70 pesos que yo me gasto, es decir, que me quedan 50 pesos para ahorrar. De esos 50 yo voy a sacar 10 para mi ahorro de emergencia, o sea que me quedan 40 pesos para seguir invirtiendo. Y si yo sigo comprando activos, sigo afectando positivamente mi ingreso. ¿Cuál es el truco? Mantener el gasto. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú tengas una solvencia financiera, unos activos bien constituidos, una salud financiera bien chévere para que puedas equilibrar, no es que empieces a derrochar, ¿sí? Claros hasta aquí, todo esto no pasa de la noche a la mañana, todo esto pasa paso a paso, ¿sí? Lo primer paso que hay que hacer es tomar la decisión de administrar mejor el dinero. Cuando usted toma esa decisión, recibe información y cuando usted recibe la información, la empieza a poner en práctica. Entonces voy a empezar a identificar mi gasto hormiga. Voy a identificar una estrategia de ahorro. Esta semanita que estuvimos viendo, ya vimos los gastos hormiga, vimos estrategias para administrar el dinero. Empiece a poner en práctica lo que ha visto en este curso, porque este curso tiene dos resultados y los hemos visto cantidad de veces. Uno, que no pasa nada, que pasamos, bueno, que ustedes reciben información por ahí y ya está. Y su vida financiera igual. O usted se da la tarea con usted, no con nosotros ni con el programa, de hacer los ejercicios, de poner en práctica todo lo que estamos compartiendo y estoy segura que en tiempo real usted empieza a ver cambios financieros en su vida. Vuelvo y le digo, paso a paso. Entonces, hasta aquí, preguntas. Bueno, ¿no? Bueno, juego rápido, lo que ven aquí, activo, pasivo o gasto. Gracias, Juan Carlos. A ver, ahí por el chat. Activo, pasivo, gasto. De esas imágenes que están viendo ahí. Esos tacones son activo, pasivo o gasto. Gasto los tacones, muy bien. ¿Y el carro? ¿Activo, pasivo o gasto? El carro, sí, Diego, es un pasivo. Es correcto, el carro es un pasivo. ¿Por qué? Porque saca dinero de su bolsillo. ¿Ok? Usted bien paga la cuota, bien paga el seguro, bien paga la gasolina, bien paga el parqueadero, ¿sí? Claro, hay una delgada línea para volverlo activo. ¿Cuál es? Póngalo a trabajar, correcto. Si tú lo pones a trabajar,
se convierte en un activo. ¿Ok? Listo. Entonces, súper chévere que tengan estas claridades. Hay que sacarle provecho, ¿sí? Por ejemplo, ahora estas prendas, ahora que está la moda circular, ¿no? De que la idea es que uno no compre todo nuevo, sino que hay prendas que uno puede costar. Entonces, esto de aquí en la izquierda, que son los areticos, el zapatico, se puede convertir en un activo como si lo vendo, ¿sí? Si alquilo los zapatos o si alquilo el vestido de moda, bueno, en fin, cualquier cosa de esas. Es importante que siempre haya una delgada línea y que todo puede ser transformado. Correcto. Ahora, una casa, activo, pasivo, gasto. Una casa, un pasivo, una casa, la propiedad raíz. Es un Correcto, activo, por lo es un general activo, se es valoriza. correcto. Ojo pues, aquí hay una delgada línea, vuelvo y digo. Una finca, por ejemplo, lo que tenemos ahí, ¿cierto? Una finca, una hacienda, es, y la tierra en general es un activo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se me puede convertir en un pasivo? Cuando tengo 3 casas, ¿cierto? Y no las pongo a producir. Es decir, no las alquilo, sino que se representan solo gastos de impuestos, de servicios, de aseo, de bueno, de cuánta cosa hay. Pilas con eso. Ahora, si tengo una finca y la pongo a producir, todavía más activo, ¿ok? Pero la finca raíz y la propiedad generalmente se constituye como un activo. Bueno, finalmente se valoriza, a diferencia de los vehículos, que bueno, solo por esta coyuntura del COVID, algunos vehículos que eran muy económicos ahora están muy costosos de segunda. Por lo general, siempre se desvalorizaban. Listo. ¿Y las tarjetas de crédito, pasivo, activo o gasto? Pasivo, correcto. Correcto. Son pasivos. Pasivo. Las tarjetas de crédito, correcto. Las tarjetas de crédito son tan pasivo, aquí les voy a contar un chisme, son tan pasivo que cuando a ti te la entregan, así tú no hayas hecho ningún movimiento, ya le estás debiendo ese dinero al banco, ¿sí? Ahora, no son del todo malas. ¿Cuándo se convierten las tarjetas de crédito en un dolor de cabeza? Cuando no las usamos inteligentemente. Hay muchas maneras de usar las tarjetas inteligentemente. Mire, cuando yo estaba en esa quiebra financiera, aquí les voy a contar un chisme de las tarjetas de crédito. A mí la tarjeta de crédito del supermercado Olímpica me pegó muchas salvadas, porque cuando estuve en esa quiebra, yo dije, fue pucha, ¿qué hago? Yo necesitaba vender. Lo que yo vendía cualquier cosa, lo que fuera. Hacía de todo, ¿no? Pues que estuviera dentro del marco de la legalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me acuerdo y dejé de hacerlo, pero aquí hablando de pronto vuelvo y lo retomo. Olímpica, bueno, el SAO tiene unas promociones, ¿cierto? En donde ellos, por ejemplo, sacan electrodomésticos con el 50, 70% si pagas con la tarjeta de crédito. Entonces yo lo que hacía era que compraba electrodomésticos menores, sanducheras, exprimidores, planchas de pelo, bueno, cualquier cosa de estas que yo pudiera vender fácilmente. Las compraba, ¿cierto? Y las tenía ahí hasta que acababa la promoción. Cuando la promoción del supermercado acababa, yo las sacaba en unos grupos de Facebook, aquí en Armenia hay unos grupos de WhatsApp, y las sacaba había otro método que yo no me acuerdo cómo era aquí, pero yo publicaba ahí los electrodomésticos y los vendía a precio de supermercado, es decir, ni siquiera les incrementaba mucho el valor y ya me estaba ganando el 60% cuando ganaba poquito. Entonces, las tarjetas de crédito sí se pueden usar apropiadamente si las sé usar, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, yo cuando quedo en quiebra y todo esto estaba recién separada, entonces yo no quería nada del otro y bueno, en fin, yo quería estrenar de todo, o sea, yo salí de todo y llegó el momento de comprar mi nevera. Entonces yo tenía 1.500.000 para comprar mi nevera en esa época. Y entonces yo dije, bueno, yo tenía la plata, uno sobre otro. Y fui al supermercado, a este supermercado que les digo, y las neveras estaban como con el 25. El caso es que la nevera me quedaba como en 1.250.000, más o menos, por ahí cerca de la cifra. Y entonces sí pagaba con la tarjeta de crédito. Entonces, ¿yo qué hice? Como tenía la plata en el bolsillo, que eso es lo que yo hago hoy en día, yo no compro algo si yo no tengo la plata en el bolsillo con tarjeta de crédito. Solo si tengo la plata en el bolsillo, uso la tarjeta de crédito, si no, no. Entonces, ¿qué hago?
pagué con la tarjeta de crédito a un mes una cuota, me llevo la nevera con promoción, cuando se llega el día de la cuota, pago la cuota y me habían quedado 200 y pedazo de 1000 de pesos. Entonces, es una manera inteligente de usar las tarjetas de crédito. No son tan el demonio. Lo que pasa es que hay que tener inteligencia financiera y para tener inteligencia financiera tenemos que buscar la información, preguntar, indagar y no al vecino que está igual de en la olla que nosotros. No, buscar información, hacerse a estos cursos, ponerse juicioso con ustedes, no con nosotros. ¿Ok? Porque finalmente nosotros estamos aquí para poder compartir con ustedes lo que muchos de nosotros desde la experiencia ha podido vivir. Y bueno, al final, decirles que si están en el grupo, están en el curso, les ha gustado todo esto que estamos compartiendo y todavía nos faltan 2 semanitas más, puedan referirnos con sus conocidos. Si están interesados en referir, le escriben a su profe por interno para que les comparta el link de inscripción y ustedes puedan enviar ese link para que puedan estas personas inscribirse a nuestra tercera cohorte que arranca en un par de semanas. Entonces, bueno, nada, preguntas, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, ahora sí salgo yo de por aquí